Alovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. 7 de la mañana en punto de este día, lunes 14 de abril. Y acá estamos arrancando el tren programático de Radio La Clave 92.9 y en también todas nuestras plataformas en esta jornada de día lunes, donde todavía estamos con el dolor de haber sido testigos, ¿no?, de una trágica jornada de día jueves y con las reacciones posteriores que hemos venido observando en estos días, ¿no? Hay distintos actores que han hablado tras el fallecimiento de estos dos hinchas de Colo-Colo, con una fecha que seguirá en desarrollo el día de hoy, con 3 partidos, con la Católica que no logra levantar cabeza el día sábado, con un pálido y tibio empate en el norte del país, y ayer tan solo un partido, el que animaron al mediodía La Serena, que en condición de local venció a Everton, con chilenos por el mundo, con novedades en las principales ligas del mundo. El Liverpool en Europa sigue firme en busca de una nueva Premier. La derrota del Betis, que venía derechito, venía bastante bien en lo futbolístico en Argentina. Los 3 chilenos titulares en Independiente. River, que tampoco puede sumar de a 3, se consigue un pálido empate anoche ante Talleres. Carlos Palacios anotó muchas informaciones y cosas para analizar esta jornada, que lo vamos a estar desarrollando junto a Edson Figueroa. Como siempre, saludo a el capitán, a Jesús Yáñez, quien está a cargo de la nave. Gracias, capitán, por estar ahí, por todo lo que haces por el programa en este inicio de jornada, hoy día lunes. Y nada, lo anunciaba, ya lo tengo desde el otro lado, ahí está Edson Figueroa. Te doy la bienvenida, te saludo y bueno, dame un título, alguna bajada después de lo que fue este fin de semana de mucho análisis y reflexión, y por supuesto, ¿no?, con todo lo que conlleva el futuro de Colo-Colo en lo deportivo, lo institucional, en la industria, y en una Copa Libertadores donde ya se anunciaron sanciones para el equipo albo. Te doy la bienvenida, Edson, gusto saludarte. Buenos días, Cristian, el saludo para la gente que nos escucha, para Jesús ahí en los controles. La verdad, aún muy consternado, aún no digiero todo lo ocurrido, todo lo que pasó con la pérdida de estas 2 personas durante un partido de fútbol. Es muy difícil. Bueno, hay muchas cosas que tienen que seguir, las investigaciones pertinentes. Vamos a ver qué termina pasando con la Conmebol y cómo sigue funcionando Colo-Colo de cierta manera en lo que viene, en esta que va a ser su semana de aniversario, que claramente todo mutó, todo cambió. Y también cómo sigue el fútbol chileno, porque trajo un impacto directo con la suspensión del Superclásico y otras situaciones que probablemente van a estar girando en torno a la actividad como una constante. Continuó el campeonato nacional con otros partidos, encuentros que estuvieron interesantes, tú lo decías, muy difícil la Universidad Católica. En el fútbol extranjero sigue siendo muy positivo, pese a que no jugó bien Independiente el día de ayer, que estamos muy expectantes por lo que hacen los chilenos. Volvió a anotar Carlos Palacios, la selección sub-17 terminó su participación en el Mundial, así que hay mucha actividad de la cual estar conversando. Sí, es verdad, marcaste también lo del sudamericano sub-17, donde la Roja terminó al final cuarto, ¿no? No pudo quedarse con el tercer puesto, esto gracias a la victoria de la selección de Venezuela. Bien, también algo del polideportivo, donde veremos acción esta semana con los tenistas chilenos. El día de ayer se terminó de desarrollar
el máster de Montecarlo, ¿no? Con Carlitos Alcaraz, quedándose con el título. Pero bien, antes de entrar en el desarrollo de los contenidos, Chico, voy a pasar a... Sí. No, algo sí. Antes del polideportivo. Porque este fin de semana se definieron las llaves de los playoffs, quedan 2 equipos cada uno, posibilidades de clasificar, que van a jugar una especie de repechaje, pero el día sábado en Valdivia se produjo un hecho muy particular en el encuentro entre Valdivia y Colo-Colo precisamente, donde hubo homenajes también con mucho respeto de ambos clubes, pero se retiró un ícono del básquetbol nacional, que es Gerardo Isla, luego de una larga trayectoria de principalmente hacer su carrera en Valdivia, él es valdiviano, pero también con paso por distintos equipos y una larga actividad en la selección chilena. Hoy lo decía él en la declaración final, tal vez no estuvo en selecciones tan históricas como lo que se está viviendo ahora, pero marcó un paso, esta transición a lograr un nivel súper importante. Él jugó en el extranjero también, lo que no es menor, así es que en Estados Unidos para ser más preciso, después jugó en Osorno, en Tinguiririca, en Puerto Vara, como en Leones de Quilpué, pero su equipo, el equipo de la vida y donde se despidió, fue Deportes Valdivia, así es que creo que a gente que aportó tanto por el deporte vale destacar, así que aprovechando el espacio del polideportivo y antes de cambiar, creo que era súper importante destacarlo. Claro que sí, de hecho lo íbamos a marcar, Negrito, bueno, nos anticipamos en aquello, en los 20 años de carrera de este tremendo deportista, Gerardo Papita Isla, como le decían, tras 20 años de una brillante carrera. Ahora sí, quiero darte un consejo y que viene de la mano de micasino.com. Claro que sí, micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150,000 pesos. A partir de aquello arranca tu aventura, que te puede llevar por el deporte, la entretención y todo el fútbol del mundo. En Europa continúa desarrollándose las fechas en las distintas ligas. Me voy a la Premier, a la Serie A y también a la Liga de España. Hoy jugarán el Bournemouth ante el Fulham. Gana el Fulham y además el Bournemouth anotará mínimo 2 goles. El Nápoles enfrentando al Empoli, gana el Nápoles. También el Empoli anotará primero. El Atlético de Madrid recibe al Real Valladolid. Se anotará un mínimo de 5 goles. Jugamos 10 luquitas a estos partidos y si logramos acertar estaríamos cobrando 3.375.500 pesos. Así es que tú ya lo sabes, no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. En jornada dominical, Deportes La Serena volvió a los triunfos a costa de Everton y escaló en la tabla de posiciones. Hoy se cierra la fecha 7 del fútbol chileno con 3 interesantes partidos. La sub-17 terminó cuarto tras caer ante Venezuela y tras el partido, el balance de Sebastián Miranda señaló de que no me dejó contento la última parte del campeonato. Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, aseguró que tienen identificados a los encapuchados que invadieron la cancha del Monumental y además aseguró que se implementará el registro nacional de hinchas. Según el dirigente, aquello tendría que ocurrir el segundo semestre. Bla, 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 bla. La Conmebol dio a conocer el primer castigo para Colo-Colo tras los incidentes del duelo contra Fortaleza. Tendrá que jugar sin público ante Racing y Bucaramanga. Tanto Aníbal Mosa, Esteban Pavés y Alan Saldivia fueron vistos en los funerales de los hinchas fallecidos el día jueves en la trágica jornada en Macul. Thiago Núñez pidió valorar el empate de la UC frente a Cobresal por el campeonato nacional y los chilenos por el mundo. Los 3 de Independiente fueron titulares en la derrota ante San Martín. Paulo Díaz salió complicado físicamente el día de ayer en el empate de River ante Talleres. Carlitos Palacios anotó un gol en la victoria de Boca Juniors ante Central Córdoba
Y en Europa el Liverpool venció en la agonía al West Ham y dio otro paso más al título de la Premier League. En tanto, en el polideportivo, Carlitos Alcaraz logró una tremenda remontada ante Musetti y se consagró campeón del Master 1000 de Montecarlo. Claro que sí, ocurrió el día de ayer, fue en la final de Montecarlo, este Master 1000 disputado en Europa y, bueno, tras un arranque algo complejo, Alcaraz cayó en el primer set ante Lorenzo Musetti por 6-3, sin embargo, en el segundo y el tercero, Edson barrió con el italiano 6-1 y 6-0 para el español, que suma un nuevo título, un nuevo trofeo para sus vitrinas. Y atención con los chilenos esta semana, porque habrá acción en el ATP 500 de Múnich, donde lamentablemente nuestro compatriota Alejandro Tavilo, que debía comenzar el día de hoy su participación, el chileno se termina bajando y no verá acción ante el alemán Daniel Altmaier. Por su parte, quien sí esperamos tenga una buena semana es Nicolás Jarry, quien mañana martes 15 de abril estará viendo acción ante el francés Hugo Humbert. De manera que estaremos atentos a lo que ocurra con los chilenos esta semana y reiterar lo que señalaste tú, Edson. Fíjate que el día viernes ya lo había anunciado en la pantalla del CDO, ahí en el programa CDO 360 junto a Yerko Ávila y Diego Araujo, en entrevista justamente con el programa, Gerardo Isla anunciaba su retiro de la actividad competitiva. Lo hacía tranquilo, conforme por lo que fue su dilatada carrera y trayectoria como deportista. Así que el basquetbolista que defendía a los Colores de Valdivia terminó por decir adiós el día sábado, Edson, a una extensa e importante carrera llena y plagada de éxitos y de momentos dulces para Gerardo, Edson. Sí, una de las cosas que a mí me agrada mucho cuando se retira un deportista es cuando tiene el reconocimiento transversal. Y todos los jugadores del básquetbol nacional sienten un profundo respeto por Papita. Lo demostraron los jugadores de Colo-Colo ese día. Lo demostraron sus compañeros. No sé, hay otro símbolo que juega en Deportes Valdivia como Eric Carrasco, que lo esperó hasta el final para sacarse una foto con él, para tener de recuerdo. Es una persona que más allá de lo deportivo dejó una tremenda imagen, siendo un tremendo basquetbolista de muchos años, siempre seleccionado nacional, si eso hay que marcarlo, hay que destacarlo, pero también con mucha identidad, muy arraigado a su ciudad. Así que una linda carrera, una linda trayectoria y un buen momento para dejar la actividad, con recuerdos de él, de su abuelo, que era quien lo llevaba a entrenar. Y también se detuvo a hablar muy profundamente de Manu Córdoba, que dijo, fue quien me hizo como basquetbolista. Y estas cuestiones tampoco son menores. Él decía, yo era un tipo grandote que quería jugar básquetbol, no sabía jugar, tampoco tenía habilidad, decía, y que este entrenador tuvo mucha paciencia con él, lo fue llevando y terminó siendo un tremendo jugador. Así que hasta triples metió el otro día, que no era su característica, pero lamentablemente para él fue en una derrota ante Colo-Colo, pero eso no empaña para nada la tremenda carrera que tuvo Gerardo Papita Isla, como le decían todos. Así nomás. Vamos a estar hablando en el programa del día de hoy de las reacciones que han venido dándose después de la tragedia del día jueves, la postura de la Conmebol, los pasos a seguir en Colo-Colo. Bueno, habló Milad, ¿no? Quien anunció reunión el día de hoy en La Moneda, donde mañana irá a reunirse con la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, entiendo, y algunas decisiones que son un poquito repetitivas, pero hablemos un poquito de fútbol, Edson, para
para respirar, ¿no? A ver, por ejemplo, lo de los chilenos en Argentina, preocupante la eventual lesión de Paulo Díaz, los 3 de Independiente que fueron titulares, la derrota ante San Martín, el gol de Carlitos Palacios, en una liga argentina que vio y nos regaló interesantes partidos. Complejo el escenario de River Plate, en todo caso desde lo futbolístico se fueron entre pifias anoche del más monumental, con un empate pálido ante Talleres de Córdoba. No lo pasa bien el muñeco Gallardo, y bueno, tampoco Paulo Díaz, y menos Gonzalo Tapia, que ni siquiera es considerado. Un poco la foto de lo que está pasando al otro lado de la cordillera, Edson. Sí, porque lo de River, no solo los resultados que no se dan, es que futbolísticamente no juega bien. Y es un equipo que se nota demasiado presionado, de que tiene cambios radicales de lo que es el primer tiempo al segundo. Cuando no le sale el gol, se va completamente del partido. Y me parece, más allá de que River Plate es un equipo serio, etcétera, este chicle se ha estirado más porque es el muñeco Gallardo, por la tremenda espalda que tiene el muñeco Gallardo, al menos con la dirigencia, porque con los hinchas uno ve las reacciones, la ha ido perdiendo y bastante. Hay mucha decepción. Se esperaba que este River pelee Copa Libertadores, se esperaba que este River gane el campeonato, y por el fútbol que ha mostrado está lejos de hacer eso, más allá de que en la Copa está completamente con vida. De ahí la actuación de los chilenos. Lo de Tapia es preocupante en River. De hecho, ya hay voces que indican que tras finalizado el semestre dejaría la institución. Veremos qué termina pasando con su futuro. Recordemos que hay contrato y si el futbolista quiere respetarlo, perfectamente puede seguir ahí. Y lo de Paulo Díaz, una lesión justamente en el gol. Se lo llevan en velocidad y cuando va ahí en la carrera le tira. Tiene pura pinta de desgarro, chico. Sí. Vamos a ver cuánto tiempo es, porque justamente era de los pocos jugadores destacables que estaba teniendo. Respecto a los titulares en Independiente, también pude ver el partido. Jugaron los 3 chilenos. Fue un bajo partido de Cabral. No fue el mejor partido de Loyola, pero siempre es importante. Tal vez quien uno destaca más es porque participa del primer gol en la pelota detenida, está sirviendo los lanzamientos de esquina y terminó siendo un golazo. Es Pablo Galdames, que nuevamente participa en esa jugada del gol. Es Ábalos que termina haciendo el gol de cabeza, el segundo, un golazo de Ábalos, a quien también conocemos porque jugó en Concepción y en más de algún mercado de fichajes sonó en Colo-Colo, pero jugó mal Independiente, hizo un mal partido y ganó. Está en racha, es de los equipos que inclusive no jugando bien está ganando, así que es una tremenda temporada la Independiente, que está muy marcada por la actuación de los chilenos, donde hasta hace poco era uno, que era Loyola, después eran 2, que era Cabral, y hoy, hace un par de semanas pasaron a ser 3, lo que es muy positivo para la selección, para el presente de los chilenos. Así que destacado lo de Independiente y también destacado lo de Carlos Palacios en un Boca que le ganó a Belgrano como visitante, que me parece que fue ampliamente superior en su estilo Carlos Palacios, con intermitencias, pero siendo un jugador determinante, con un Cavani que se perdió 2 goles increíbles y que está siendo muy cuestionado, siendo uno de los mejores del partido, porque jugó bastante bien, pero es increíble los goles que se está perdiendo. Y el finiquito de Palacios fue bastante interesante, contactando de primera el balón con el borde interno, lo revisaron en el VAR, por eso como que no se celebraba el gol, pero finalmente fue, y es nuevamente una buena actuación del chileno. Cuando ha sido 100% cancha, se ha tenido que hablar solo de lo que pasa en la canchita. Carlos Palacios ha sido destacado, me parece que ha tenido un muy buen primer semestre en Argentina, lamentablemente empañado por cuestiones extrafutbolísticas. Bueno, es verdad, corrijo, bueno, lo dijiste tú, Independiente ganó jugando bien, le ganó a San Martín de San Juan. Y lo de Boca el sábado, pese a que le costó, sacó una buena ventaja, me parece, de los buenos partidos que ha cuajado en esta competencia argentina el equipo de Fernando Gago. Bien por Palacios que haya sido titular, bien que vuelva a los goles, pero comparto contigo, con cierta intermitencia, no logra tener mayor regularidad en su rendimiento el futbolista chileno. Y a nivel local, Edson, antes de hablar del tema Colo-Colo, la seguridad, lo que se viene, lo que va a hacer la Conmebol y lo que ha ocurrido en las últimas horas, fue rara la fecha, ya con toda la carga que traíamos, ¿no? Después de lo sucedido el jueves en el Monumental.
el día sábado se juegan 3 partidos, ¿no? El empate a 0 de Coquimbo con Huachipato, yo esperaba más. El empate a 1 de Cobresal con la Católica y la victoria del Audax italiano por 1-0 ante O'Higgins de Rancagua. Me parece que los itálicos son los que sacan el mejor rédito en la jornada sabatina. Y ayer al mediodía, La Serena recibe a Everton en La Portada. Qué mala la cancha de La Portada. Llevamos 7 fechas, arrancó con un estado esa cancha y ayer horrible, con manchas, probablemente algo le entró, el típico hongo del cual se habla. Y en lo deportivo, el equipo de Edwin Durán consigue una muy buena victoria por 2-1 ante los ruleteros y escalan también en la tabla de colocaciones en esta fecha que el día de hoy nos va a regalar 3 partidos más, Edson. Sí, hoy bien extraña la fecha. Muchos de estos partidos se programaron para el lunes porque estaba todo el despliegue para lo que iba a ser el superclásico del fútbol chileno, el cual se suspendió por todo lo ocurrido el día jueves. Respecto a lo que se jugó, a lo que sí se disputó en esta jornada, pese a ser 0-0, yo no encontré un partido aburrido entre Coquimbo y Huachipato. Fue un partido, bueno, hubo 2 expulsados, metieron harto, trataron de buscar el gol, lo tuvo Huachipato en algún momento como lo tuvo Coquimbo y finalmente terminaron empatando 0-0. Lo de Audax con O'Higgins me sorprendió porque O'Higgins estaba haciendo una buena campaña en este torneo y de hecho su primer partido, su primera derrota, no había perdido, estaba invicto en el campeonato y Audax fue dominador de principio a fin. De principio a fin dominó el partido, generó ocasiones como una constante y me parece inclusive que fue estrecho el marcador para los itálicos que se quedaron con la victoria. También me entretuve con La Serena Everton, donde hubo realidades dispares. El primer tiempo fue, mira lo que voy a decir, me pareció muy bueno de Everton y me pareció ampliamente superior a lo que mostró La Serena. Y resulta que el segundo tiempo como que remecieron a La Serena, apareció en el terreno de juego y lo termina ganando 2-1 de buena manera el elenco papayero, y donde uno se debe detener, más allá de que fue un empate, es en lo de Universidad Católica. Lo comenzaba perdiendo, de buena manera lo ganaba Cobresal, pero futbolísticamente la Católica no aparece, más allá del golazo de Rosell. ¿Qué plasticidad tiene Rosell? Como que no hiciera goles feos, esta especie de tijera, de media chilena, termina siendo un golazo, pero lamentablemente, y esto es preocupante, se lesiona del mismo tobillo que se había lesionado hace un par de semanas. Se resiente de la misma zona. Para un jugador joven, 2 lesiones tan seguidas en un momento que está tratando de ganar camiseta, en un momento que es complicado para Universidad Católica, en un año de un Mundial Sub-20 donde uno espera que pueda jugar mucho, nuevamente se lesiona Rosell y eso sin duda es preocupante. Después, hartas cuestiones llamativas, no llevó a Canales al partido. Y lo que decían los reporteros de Universidad Católica es que era por decisión técnica, entonces eso me termina sorprendiendo. Uno de los mejores jugadores del campeonato ha sido Canales y no estuvo presente en esta situación. Vamos a ver si ocurrió algo más. Trata de realizar algunos cambios en la formación Thiago Núñez, pero sigue sin conseguir resultados. Sí, a mí me da la misma sensación. Veo que se termina extendiendo una campaña mala de la Católica con un mal técnico que no logra hacer jugar mejor a este equipo, donde yo veo buenos jugadores. No veo lumbreras tampoco, pero es un equipo que a mí me parece que podría jugar mejor, y tal como lo marcas tú, Edson, la Católica sigue extendiendo estas dudas desde lo futbolístico. Lo que le cuesta en la elaboración el gol es producto de una genialidad de Rosell. Sampedri sigue en dique seco, el goleador del fútbol chileno, y me parece que dentro de todo el empate es un justo resultado para lo que se vivió el día sábado. Lo valoró Thiago Núñez, ¿no? Y pidió valorar el empate. Me parece que la Católica merece un poquito más que valorar un empate miserable ante Cobresal. No minimizo el rival, sino que por la campaña
que ha hecho la Católica. Decía después del partido, queríamos ganar, tuvimos al final 2 situaciones bastante claras para salir de aquí con los 3 puntos, pero valoro este punto, el esfuerzo de los muchachos y el orden que el equipo tuvo. Es poco conformarse con lo que hace Thiago Núñez, el técnico de la Católica. Dale. Chicos, es poco por la campaña, porque ir al Salvador siempre es difícil. Eso también hay que considerarlo. Católica jugó en un reducto que siempre complica a los equipos grandes, que siempre complica a cualquier equipo. Los equipos de Gustavo Huerta son difíciles de por sí. Pero resulta que la Católica tiene la obligación, al tener una pura competencia, de mostrar algo más en el campeonato nacional, y es el equipo que está en la mira. Y futbolísticamente es poquito lo que muestra. Para mí no merecía el empate, pero bueno, lo terminó empatando, y pese a eso se llena de críticas por su desempeño. Y el hincha de Católica está como desesperado actualizando redes sociales porque se dice que Sporting Cristal podría buscar técnico y un candidato es Thiago Núñez, que la selección peruana también está tambaleando y que uno de los candidatos es Thiago Núñez. Es como que ven una solución, que lo vengan a buscar de afuera, porque ya es sabido que el técnico no va a ser despedido por temas más bien económicos que otra cosa en la UCEA. Así que vamos a ver qué le depara a Universidad Católica los próximos partidos, las próximas fechas, cómo puede ir levantando cabeza. Se enfrenta al Limache de local la próxima semana, con estas búsquedas de estadio constante que ha tenido Lucé también, pero claramente no un buen presente del equipo cruzado. Y antes de cerrar el bloque, ¿no? Valorar el triunfo del Audax sobre O'Higgins, que le permite encaramarse en la 4ª posición de la tabla al equipo del Coto Rivera, que con un gol de Leo Valencia de lanzamiento penal lo instala 4º con 13 puntos. Valorable. Se le fue otro penal a Leo Valencia. Sí, pudo ser el 2-0. También se paró frente al balón él y terminó lanzándolo a la izquierda del portero, a la derecha del futbolista, pero se fue a un costado. No lo ejecutó de buena manera, pero lo que te decía yo hace un rato, el Audax lo ganó muy bien ante un equipo que venía invicto, pero dominó el encuentro de principio a fin. Fue ampliamente superior el Audax italiano el día sábado, y ganó de buena manera el partido, sin duda. Oye, bueno, y hoy a las 3 de la tarde, Palestino Calera en La Cisterna, la Unión Ñublense a las 6 de la tarde, y a las 8:30 de la noche estarán jugando Deportes Limache ante Iquique. Distintos escenarios para 3 partidos que se van a estar jugando el día de hoy, Edson. Sí, un Palestino que viene de derrota, y eso no es menor. Necesita volver a posicionarse, porque lo había hecho de muy buena manera en este campeonato. Y la Unión Española, por otro lado, en otro de los partidos, también, ¿en qué está esta Unión Española? Que tuvo un buen triunfo justamente ante Palestino, que después pierde, que en lo internacional gana. Necesita ahí mostrar una estabilidad el elenco tetracolor, pero no, son partidos interesantes para seguir este lunes, que al menos lo vamos a tener lleno de fútbol. Sí, pues, es verdad, lo vamos a tener lleno de fútbol cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer el corte. Ya a la vuelta vamos a hablar, a conversar, a debatir, a profundizar y a proyectar los escenarios que se vienen para el fútbol chileno, para Colo-Colo, tras la tragedia del día jueves, las informaciones que surgieron durante el fin de semana, que también la vamos a detallar, ¿no? La decisión de la Conmebol respecto a los próximos partidos de Colo-Colo de local, la postura de la delegación presidencial ante las ciertas fallas que hubo en la planificación de Colo-Colo para lo que terminó siendo la tragedia del día jueves. Y en una semana donde Colo-Colo va a cumplir 100 años, pero evidentemente con la pena de lo ocurrido el otro día allá en Macul. De eso y más vamos a estar hablando después del corte. Lo que dijo Pablo Milat, ¿sirve o no el Registro Nacional de Hinchas? ¿Es o no verdaderamente una solución? O lo otro que se ha levantado nuevamente y que es el retorno de las fuerzas policiales al interior de los estadios. Quiero escucharte, Edson, a propósito de todo este escenario que el día de hoy está marcado
tras la tragedia del jueves y el fallecimiento de estos dos hinchas. Vamos a hacer el corte en este Metrópolis AM cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos en esta jornada de día lunes 14 de abril. Lo bueno, Edson, es que semana corta, es semana corta, así es que vamos, ya venimos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9, La Clave me escucha.